10. Permanecí algún tiempo a lo alto de la escalera, y poco a poco empecé a comprender que mi visitante había desaparecido definitivamente. Después volví a mi dormitorio. Lo primero que vieron mis ojos a la luz de la vela que continuaba ardiendo fue que el pequeño lecho de Flora estaba vacío. Entonces perdí la respiración con todo el espanto que había logrado contener 5 minutos antes. Me abalancé sobre el lecho en torno del cual habían corrido engañadoramente las cortinas blancas. El pequeño cubrepiés de seda y las sábanas estaban en desorden. Luego, mis pasos, ¡qué inexplicable alivio!, produjeron un rumor de respuesta. Se agitaba el cortinaje de la ventana y la niña, asomándose por debajo, emergió del otro lado con mucho candor y poca ropa, los rosados pies desnudos y el áureo brillo de sus rizos, y se detuvo un instante a mirarme. Parecía intensamente grave, y nunca he sentido la impresión de haber perdido una ventaja recién adquirida, cuyo estremecimiento había sido tan prodigioso como al comprender que me hacía un reproche. «Mala, ¿dónde ha estado usted?» En vez de censurar su indisciplina, me encontré en el banquillo de los acusados, dando explicaciones. Ella, por su parte, explicaba el hecho con la más deliciosa y ardiente simplicidad. Había advertido mi ausencia mientras estaba acostada, por eso salió a la terraza. Yo, con el goce de verla reaparecer, me dejé caer en una silla, sintiéndome entonces, solo entonces, un poco desvanecida, y ella corrió hacia mí y me saltó a las rodillas, entregando al resplendor de la vela su maravillosa carita todavía abotargada por el sueño. Me veo cerrando los ojos dócilmente, intencionadamente, para no afrontar la excesiva belleza que irradiaban sus pupilas azules. ¿Tratabas de verme por la ventana? ¿Pensabas que había salido al jardín? Pensé que había alguien, me contestó sonriendo sin vacilar. Oh, ¿cómo la miré entonces? ¿Y viste a alguien? No, respondió casi ofendida, con el privilegio de la inconsecuencia infantil, si bien a la ligera acentuación de su no se mezclaba una prolongada dulzura. En ese momento, a pesar de mis nervios, tuve la certeza de que mentía, pero cerré los ojos una vez más, turbada ante las 2 o 3 posibles contestaciones que podía elegir. Una de ellas me tentó con tan singular intensidad durante un instante que para resistirla debí de abrazar demasiado estrechamente a la niñita, quien soportó esta furiosa presión de mis nervios sin un grito ni una señal de susto. ¿Por qué no explicarme de una vez con ella?, pensé. Decirle la verdad en plena cara, en esa carita adorable y luminosa. Esta inspiración, ¡ay!, se desvaneció inmediatamente. Si hubiera sucumbido en el momento a ella, tal vez me habría ahorrado a mí misma. Bueno, ya sabrán ustedes que... En vez de sucumbir, me puse de pie, miré hacia el lecho y adopté un inútil justo medio. ¿Por qué corriste las cortinas para hacerme creer que aún estabas acostada? Flora reflexionó luminosamente. Después, con su divina y suave sonrisa. «Porque no me gusta asustarla», dijo. «Pero si yo hubiera salido como pensaste». No se dejó turbar en modo alguno y volvió los ojos hacia la llama de la vela, como si la cuestión no viniera al caso o fuera, a lo menos, tan impersonal como Mrs. Marset o como son 9 por 10. Respondió con todo buen sentido. «Oh, pero usted sabe que podía volver, querida, y es lo que usted ha hecho». Y poco después, cuando se hubo acostado nuevamente, tuve que sentarme largo rato junto a ella, tomándole la mano, para de este modo probarle la utilidad de mi vuelta. Podrán ustedes imaginar, después de esa noche, lo que fueron todas mis noches. Me sucedía con frecuencia permanecer levantada hasta Dios sabe qué horas. Elegía los momentos en que mi compañera de cuarto dormía inequívocamente, para deslizarme fuera y recorrer muy despacio el corredor. Hasta llegaba al sitio en que encontré a Quinn la última vez. Pero nunca lo encontré de nuevo en ese sitio, y desde ya puedo decir que en ninguna ocasión lo vi dentro de la casa. Estuve a punto, sin embargo, de tener en la escalera una aventura diferente. Una vez, mirando hacia abajo desde lo alto, advertí la presencia de una mujer que me daba la espalda, sentada en el último peldaño. Estaba en una actitud dolorosa, con el cuerpo encorvado y la cabeza entre las manos. Apenas permanecí un momento, cuando la mujer desapareció sin volverse hacia mí. No obstante, yo sabía exactamente qué rostro atroz hubiera podido enseñarme, y me preguntaba si de haber estado yo debajo de la escalera,
en lugar de arriba, hubiese salido a su encuentro, con el mismo arrojo con que salía al encuentro de Quint. Aún no faltaban ocasiones para demostrar arrojo. La 11ª noche después de mi aventura con ese caballero. Ahora contaba las noches. Tuve un sobresalto que puso a prueba peligrosamente mis nervios y que además, por su particular calidad de inesperado, provocó en mí el impacto más violento que había sentido hasta entonces. Fue precisamente la primera noche de ese periodo durante el cual, cansada de mis repetidas vigilias, creí posible acostarme a mi antigua hora sin ser tachada de negligente. Me dormí alrededor de la 1, como supe más tarde, pero fue para despertar súbitamente e incorporarme en la cama, tan erguida como si alguien me hubiese sacudido. La vela que había dejado encendida estaba ahora apagada. Durante un momento tuve la certeza de que Flora la había apagado. Salté de la cama y, caminando en la oscuridad, me dirigí a la suya, que encontré vacía. Una mirada hacia la ventana me explicó más aún, y el fósforo que encendí completó la escena. La niña se había levantado de nuevo, esta vez apagando la vela, y de nuevo, con el propósito de mirar algo o de responder a alguien, estaba acurrucada detrás del cortinaje y espiaba en la noche. Que ahora viera. Como no la vio la noche anterior, de eso estaba segura. Lo probaba el que no la perturbase la luz que yo había encendido, ni el ruido que hice para entrar en mis pantuflas y ponerme una bata. Escondida, protegida, absorta, se apoyaba en el alféizar de la ventana, que se abría hacia afuera, librándose por entero a su contemplación. Una gran luna apacible venía a su ayuda, y esto influyó en el rápido partido que tomé. Mi discípula estaba frente a frente con la aparición que habíamos encontrado en el lago, sin poder comunicarse con ella, como tampoco pudo hacerlo entonces. Yo necesitaba atravesar el corredor, sin que la niña oyera mis pasos, y llegar a otra ventana, paralela a la suya. Abrí muy despacio la puerta, la cerré tras de mí, y me detuve un instante en acecho de algún ruido que proviniera del dormitorio. Mientras estaba en el corredor, fijé los ojos en la puerta de su hermano, a 10 pasos de la suya, y que indescriptiblemente renovó en mi ánimo ese extraño impulso que he llamado mi tentación. ¿Qué sucedería si entrase directamente al cuarto de Miles y me asomase a su ventana? ¿Qué, si arriesgándome a desvelar el motivo de mi conducta ante su asombro infantil, lanzara en torno al resto del misterio el largo lazo de mi audacia? Este pensamiento se apoderó de mí, hasta el extremo de hacerme llegar al umbral de su cuarto y detenerme. Escuché, con el oído anormalmente en acecho. Me figuraba las cosas más prodigiosas. Me preguntaba si su cama también estaría vacía, si él, secretamente, también estaría en acecho. Fue un profundo, silencioso minuto, al cabo del cual desistía mi tentación. Miles no hacía ningún ruido. Quizá fuera inocente. El riesgo era odioso. Me volví. En el jardín, sin duda, había una presencia que rondaba en busca de una mirada, un visitante al cual Flora respondía. Pero ese visitante no concernía al niño. De nuevo vacilé, mas por otras razones, y solo por pocos minutos. Después tomé una decisión. En Bly había cuartos vacíos, y solo se trataba de buscar el adecuado. Súbitamente comprendí que el más adecuado era un dormitorio de la planta baja, aunque muy por encima del jardín, situado en el ángulo de la casa que llamábamos la vieja torre. Era una habitación amplia, cuadrada, arreglada con alguna pompa para dormitorio, pero tan incómoda, por su extravagante tamaño, que no había sido ocupada desde hacía mucho tiempo, pese a lo cual la señora Gross la mantenía en un orden ejemplar. Yo la había admirado con frecuencia y conocía su disposición. Luego de vencer el primer estremecimiento que me produjo la fría lobreguez de su abandono, atravesé el cuarto y abrí lo más silenciosamente que pude uno de los postigos. Después levanté la cortina y pude ver, aplicando mi rostro al vidrio, que había elegido el sitio adecuado, pues la oscuridad de fuera era mucho menos profunda que la de dentro. Luego vi algo más. La luna, que aclaraba extraordinariamente la noche, me mostró que en el jardín había una persona empequeñecida por la distancia, inmóvil y como fascinada, mirando hacia el sitio en que yo había aparecido, es decir, mirando no tanto ese sitio como algo que estaba evidentemente por encima de mí. Había, sin duda, otra persona más arriba. Había otra persona en la torre. Pero la silueta del jardín
No era en modo alguno quien yo sospechaba y a cuyo encuentro iba a salir con tal certidumbre. La silueta del jardín. Me sentí desmayar al comprobarlo. Era el pequeño e infortunado Miles.